le dio tremendo knockout a un ex senador estadounidense. Bukele en pie de guerra. La reciente condena de Bob Menéndez a 11 años de prisión por corrupción sacudió al mundo político y otorgó al presidente salvadoreño una revancha moral. El senador, otrora crítico del uso del Bitcoin en El Salvador, quedó expuesto como uno de los protagonistas de una red de sobornos que incluía lingotes de oro y maletines con dinero. Nadine, su esposa, fue captada ofreciendo favores a gobiernos extranjeros a cambio de recompensas, mientras Menéndez, desde el Senado, acusaba a Bukele de facilitar el lavado de activos. El ladrón juzga por su condición, ha comentado Bukele en sus redes sociales, castigando así al gringo entrometido. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Bukele puso en su lugar a un ex senador estadounidense. Prácticamente lo llamó ladrón. Con esa contundencia comenzó la reacción del presidente salvadoreño al enterarse de la noticia sobre la reciente condena contra Bob Menéndez, el otrora influyente senador demócrata por Nueva Jersey, declarado culpable de corrupción tras un juicio que sacudió al mundo político de Washington. El contexto que llevó a Bukele a publicar su ya célebre frase, "El ladrón juzga por su condición", en la red social X, es parte de una historia llena de tensiones, acusaciones y polémicas, en las que el nombre de El Salvador sonaba fuerte en los discursos de Menéndez cuando éste aseguró que el uso del Bitcoin en el país centroamericano facilitaría el lavado de dinero y la corrupción. Aquel señalamiento retumbó por un largo tiempo en medios internacionales, legislaturas extranjeras y foros de política exterior en Washington. Sin embargo, el golpe de la verdad llegó con la sentencia, que tal como comunicó un juez federal de Nueva York, impuso 11 años de cárcel a Menéndez por aceptar sobornos en forma de lingotes de oro, un auto de lujo y maletines llenos de dinero. Todo ello mientras presidía el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Con semejantes hechos sobre la mesa, la respuesta de Bukele no pudo ser más directa. El ladrón juzga por su condición. Desde que Nayib Bukele llegó a la presidencia de El Salvador, su figura ha ganado apoyos entusiastas y a la vez ha generado profundos recelos, sobre todo en ciertos círculos de la política internacional que ven con preocupación sus decisiones, empezando por la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en el 2021. Fue en ese contexto que Menéndez, haciendo uso de su posición como senador y presidente del Comité de Relaciones Exteriores, se erigió en uno de los críticos más feroces de la política económica salvadoreña. El ex senador repetía ante los medios y en el Senado que Bukele estaba llevando a El Salvador por una senda peligrosa y oscura, insinuando que existía el riesgo de que se facilitará el lavado de activos a través de la criptomoneda, algo que, según él, no solo comprometería la economía salvadoreña, sino que también podría derivar en consecuencias serias para la seguridad y los intereses financieros de Estados Unidos. A raíz de esa posición, la prensa más escéptica hacia Bukele amplificó las declaraciones de Menéndez, llegando a catalogarlo como un gran referente de la oposición contra la estrategia salvadoreña con las criptomonedas. Pero lo irónico del caso es que, tiempo después, la justicia estadounidense se topó con que el mismo político que alzaba la voz contra la supuesta corrupción en El Salvador, hoy aparece involucrado en una trama mucho más grave de la que él acusaba a otros. El caso de Menéndez, y que ahora remece la política en Estados Unidos, fue instruido por el juez federal Sidney Stein,
quien encontró suficientes evidencias de que el ex senador recibió sobornos cuantiosos procedentes de empresarios con presuntos lazos en países como Egipto y Qatar. La sentencia comunicada establece que Menéndez, de 71 años, debe cumplir 11 años de cárcel por aceptar lingotes de oro, dinero en efectivo y hasta un auto de lujo. Las autoridades detectaron también maletines repletos de billetes hallados en su domicilio, una imagen que se viralizó en redes y noticieros de todo el mundo en cuestión de horas. Este golpe judicial se volvió un escándalo de gigantescas proporciones para la clase política de Washington, puesto que Menéndez era considerado uno de los senadores latinos más influyentes. Inició su carrera desde abajo en el Partido Demócrata y se convirtió en la principal voz a la hora de formular la política exterior hacia América Latina. Mientras se desenvolvía este escándalo y a medida que aparecían más evidencias que vinculaban a Menéndez con favores a gobiernos extranjeros, entre ellos Egipto, país de origen de su esposa Nadine, el FBI descubrió que los sobornos no solo consistían en lujosos obsequios, sino que alcanzaban a acciones diplomáticas concretas. Un agente encubierto logró grabar a Nadine Menéndez en un encuentro donde ofrecía influir en el Comité de Relaciones Exteriores para favorecer ciertas operaciones a cambio de beneficios económicos. Esta revelación impactó al electorado de Nueva Jersey y puso en aprietos a varios correligionarios de Menéndez, quienes de inmediato le exigieron que renunciara. Sin embargo, el ex senador se mantuvo en su cargo hasta julio pasado, ya que era un hombre acostumbrado a lidiar con controversias y siempre había encontrado la manera de sortear investigaciones o salir absuelto. En este caso, no fue así. El veredicto de culpabilidad llegó y su apelación no tuvo éxito. La condena de 11 años de prisión se concretó y lo dejó sin margen de maniobra. El hecho de que Menéndez, siendo miembro histórico del Partido Demócrata y elegido como senador por Nueva Jersey desde el 2006 hasta el 2024, haya perdido su posición de forma tan estrepitosa, tiene repercusiones profundas en las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Durante años, muchos gobiernos de la región veían en él a un aliado, o en otros casos, a un adversario poderoso que podía bloquear o impulsar legislaciones clave en el Senado. Se sabe que al presidir el Comité de Relaciones Exteriores, su firma y aprobación eran indispensables para numerosos proyectos de cooperación, sanciones y tratados con países latinoamericanos. Pero su influencia no se limitaba a lo económico, también se extendía a lo político. Pues Menéndez era famoso por sus declaraciones enérgicas contra los gobiernos que consideraba autoritarios. Por eso, cuando empezaron a circular los detalles de su proceso judicial, no faltaron las voces que sacaron a relucir su incongruencia al señalar a otros de prácticas corruptas o antidemocráticas, mientras él mismo supuestamente se enriquecía gracias a su cargo. En este punto entra la figura de Nayib Bukele. El mandatario salvadoreño, desde sus inicios, ha promovido una imagen de ruptura con la vieja política y ha manifestado una y otra vez que su gobierno busca erradicar la corrupción sistémica que por décadas azotó a El Salvador. Su apuesta por el Bitcoin fue uno de sus movimientos más audaces y generó un debate internacional sobre el uso de criptomonedas a nivel nacional. En medio de esta controversia, Bob Menéndez emergió como uno de los principales detractores, asegurando que la adopción de una criptomoneda podría convertir al país en un nuevo paraíso para los criminales financieros. A raíz de estas declaraciones, se publicaron artículos en la prensa estadounidense y europea, muchos de los cuales recalcaban que El Salvador se exponía a una crisis inminente y que no había regulaciones claras sobre el manejo del dinero digital. La postura de Bukele, por su parte, fue desafiante. Se rehusó a dar marcha atrás y siguió defendiendo el uso del Bitcoin,
alegando que las verdaderas motivaciones de ciertos políticos estadounidenses era limitar la libertad financiera de los países más pequeños y proteger así intereses propios. Por otra parte, es notable cómo Bukele, a través de sus redes sociales, ha construido buena parte de su narrativa política. Las reacciones inmediatas y concisas del presidente salvadoreño generan un impacto mediático enorme en cuestión de minutos. El ladrón juzga por su condición, afirmó Bukele en la red social X. No solo se convirtió en tendencia en El Salvador, sino también en buena parte de América Latina. La frase resonó porque encapsula el sentir de aquellos que desde hace tiempo veían en Menéndez a un político con doble moral. A pesar de su reputación de gran defensor de la democracia y la transparencia, Menéndez terminó envuelto en un escándalo que para muchos valida el escepticismo de Bukele hacia ciertos representantes de la llamada clase política tradicional. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta